Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla? Sí, hermana, sí se ve. Listo. Bueno, vamos a esperar. ¿Será que ya estamos todos? Porque yo no logro ver. Por eso yo lo pongo muy pequeño. Muy feo. Y lo combina con el paisaje. Me tocó sentir voz en off. Ya. Bueno, profe, te agradezco mucho. Pues sí, la verdad yo no sé por qué le están manejando ese nivel universitario, la verdad. Eh, yo he visto también los trabajos del Ministerio de Educación así normal, o sea, lo que ellos hacen en un colegio distrital, por ejemplo. Y la verdad que no está nada. Ciérrame el micrófono y por favor. Y la verdad, pues, no están a ese nivel, están o sea, mucho más básico. Entonces ahí está. Entonces, yo no sé, de verdad, nos ha costado mucho. Listo, Dianita, que ya vemos la presentación. Sí, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro estudio correspondiente al día de hoy. ¿Me están escuchando? Sí, señora, perfecto. Listo, bueno. Gracias a todos por su paciencia. Les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido el día de hoy, pero bueno, pues Dios es grande y aquí estamos reunidos, reunidas todos, para que podamos iniciar con el estudio. Y en relación a las preguntas que surgieron en el conversatorio que tenían que ver con la corrección, el uso de la vara y el tema de cuándo aplicar la vara, recordemos que también está la comunicación, vara y comunicación para lo que tiene que ver con todo lo que es corrección. Y creo que Araceli fue la que nos escribió también en el chat de Zoom, que recordándonos precisamente estas dos maneras de corrección, vara y comunicación. Bueno, el tema de hoy corresponde al capítulo 14 de la infancia a la niñez, objetivos de la formación. Y en este capítulo, el autor, Ted Tripp, nos introduce al capítulo con el caso del hijo de Howard, que aún siendo un niño con desarrollo retardado del cerebro y su frustración en el proceso de comunicarse precisamente con su hijo, eh, había dado a su hijo esas lecciones valiosas a lo largo de su vida, ¿sí? Sin embargo, en ocasiones él se sentía frustrado porque la comunicación como que no fluía, como que no era tan apropiada. Y en un momento de desesperación, me imagino yo que Howard estaba, se notaba estresado, ansioso, de pronto, como decimos nosotros de manera coloquial, un poco agarrándose los cabellos por esa impotencia de no poder comunicarse y sencillamente su niño allí cuando habló y lo que dijo el niño de manera rotunda es ora papi,
ora, papi. Él sabía que su padre tenía fe en Dios y por todas esas lecciones valiosas que Howard había compartido con su niño en todo ese tiempo, todo eso se le había quedado en su corazón y en ese momento de ver hacia su padre, entonces habló y dijo, ora papi. Entonces, que Dios tiene, Dios cuando tenemos esos problemas y esas situaciones difíciles, ¿sí? Sencillamente recurrimos al Padre en oración y le pedimos su guía, su orientación, y eso es lo que al niño le había quedado, que en todas esas situaciones difíciles, cuando Howard oraba, entonces él reconocía que Papá Dios estaba con él y estaba con ellos. Entonces, ¿cómo surge, o más bien cómo acercamos? Y recordemos que uno de los capítulos que habíamos trabajado con anterioridad era precisamente orientar a nuestros hijos hacia Dios. Y esa manera en que lo hacemos debe ser constantes y por allí una de las hermanas hablaba precisamente de esa constancia que debemos tener en el momento de estar formando, instruyendo a nuestros niños. De manera constante, hablarles de los caminos del Señor durante la infancia. Orar con nuestros hijos y por nuestros hijos en todo momento. No, esta debe ser una de las tareas diarias que debemos tener como padres, el orar de manera constante por ellos y procurar pastorearlos bíblicamente, que podamos toda actividad, toda situación que tengamos con nuestros hijos, desde luego tengamos allí el respaldo bíblico, tengamos allí la palabra como esa guía, como esa luz para cualquier situación. ¿Me la pasas, por favor? Bien. De la infancia a la niñez, entonces tenemos como objetivo de formación en primera instancia las características y esos cambios que se dan en nuestros niños. Y estamos hablando precisamente de la infancia a la niñez más o menos desde, el autor también lo refiere aquí en el libro, desde que el niño sale del hospital, de la clínica y llega a casa y más o menos hasta los 5 años de edad, que es como esa niñez donde esa edad donde se empiezan a ver esos cambios bastante significativos. Entonces, dentro de los cambios tenemos cambios físicos y drásticos, como por ejemplo el recién nacido, que desde luego tenemos nosotras las mamás o también de hecho la tarea de los papás es darle todo ese soporte físico porque el niño no se sienta, no levanta aún su cabecita, no puede caminar, no puede correr, sino que está en una situación de dependencia total de ese adulto que le está asistiendo para todas sus necesidades. Entonces luego vemos esas fuerzas poderosas que actúan sobre él y ya empiezan a verse esos cambios, como por ejemplo empieza a parar su cabecita, ya se sostiene sentadito, empieza también a tratar de pararse, gatear, caminar. Luego los estamos viendo de un momento a otro que están aprendiendo a correr, a saltar en un pie, a treparse en los árboles, a manipular objetos, a comer alimentos. Entonces, todos estos cambios se van dando en esa etapa, de esa infancia hacia la niñez de una manera drástica y nosotros los papás pues empezamos a ver que esos cambios nos generan como también esa felicidad y decimos, bueno, qué grandes habilidades y qué grandes habilidades y talentos tienen nuestros chiquitos y empezamos también a sentirnos como muy felices y muy gozosos de esos cambios. Luego vemos también los cambios sociales y también de una manera bastante radical en esa etapa. Primero, pues la relación es con nosotros, con sus mamás, con sus madres, y luego el círculo de las personas se va expandiendo, entonces está contacto directo con los padres, mamá, papá, hermanitos, luego los familiares cercanos, abuelos, tíos, entonces se expande ese círculo de personas conocidas.
Aprende a hacer cosas que otros les empiezan a celebrar o les empezamos a celebrar. Entonces a veces se da la situación de que el niño hace algo agraciado y les aplaudimos y les festejamos y eso hacemos fiesta porque ya se empiezan a observar esos cambios sociales también un poco más radicales. Aprende a buscar aceptación en su mundo y también de el hecho de desarrollar ciertas actividades y esperando que otros le estén observando y le estén aceptando lo que está llevando a cabo. Entonces también vemos en estos cambios sociales el hecho de que empieza a afiliarse y a tener y a simpatizar con otros niños de su edad, empieza a generarse como esos primeros amiguitos muy cercanos en esa primera etapa. Luego vemos también cambios intelectuales y hablamos aquí entonces de que los niños en esta etapa son creadores de significados. Empiezan a trabajar el lenguaje, las reglas gramaticales, las expresiones, así sean un poco, de pronto tengan esos errores gramaticales, pero se dan a entender y de una u otra manera esas mismas experiencias se van convirtiendo en aprendizajes y empezamos también, no se dice así, se les va corrigiendo. La curiosidad es desmedida en esta etapa, surgen preguntas para todo, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué allá, y por qué acá. Entonces empiezan a generarse otro tipo de experiencias y aprendizajes. Empieza a hablar de más, a contar, a importunar, a ser cómico, a estar serio. Empiezan a generarse una cantidad de expresiones muy valiosas dentro de esta etapa. Aprende también valores, lo que es importante y lo que no lo es. Hay otros cambios como son los espirituales. Su desarrollo espiritual puede estar centrado en orientarlo, apoyarlo y pastorearlo dentro de los lineamientos de conocer y amar al Dios verdadero. Y aquí es donde nosotros empezamos a trabajar y a hacer esa tarea importante con nuestros niños. Y desde luego a pastorearlos desde la enseñanza bíblica. Al ser una criatura espiritual, y recordemos que en algún momento vimos o aprende a adorar y a confiar en el Señor su Dios, o sencillamente el niño aprende a postrarse ante otros dioses inferiores, a orientarse por un camino que no es el adecuado, ¿sí? Si estamos hablando de otros dioses y otros ídolos en su corazón. ¿Qué es la autoridad? Entonces aquí tenemos algo bien importante para tener en cuenta. Con cambios tan drásticos en tan poco tiempo, los padres perdemos en ocasiones las perspectivas. Por tanto, necesitamos objetivos predominantes en la crianza. Y un objetivo es entender nosotros en primera instancia cómo debemos manejar esa autoridad. Y que el niño empiece a entender desde, como lo decía hace un momento, desde que sale del hospital hasta que llega a la casa, desde ese instante, empezar a trabajar en el niño que él es un individuo bajo autoridad. Entonces tenemos acá la enseñanza bíblica en la que se está basando en primera instancia este capítulo, y es Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Porque has sido creado por Dios y debe entender entonces que es un individuo bajo autoridad y tiene la responsabilidad de obedecer a Dios en todas las cosas. Y desde luego, este es un capítulo y pienso que como todos los capítulos que hemos estudiado y esas enseñanzas que hemos recibido, nos lleva a confrontarnos. ¿Cómo estamos también nosotros como padres entendiendo esa autoridad? ¿Cómo estamos percibiéndola y cómo la estamos transmitiendo a nuestros niños? Ese sería como lo primero que debemos empezar como a analizar desde esta perspectiva. ¿Cómo entendemos nosotros la autoridad? ¿Será que también nosotros somos individuos bajo autoridad?
para que de esa manera también la podamos transmitir hacia nuestros niños. El enfoque hacia Dios. La obediencia es una respuesta a Dios y los niños deberán ir aprendiendo que han sido creados para Dios y Él es quien gobierna y a quien debemos obediencia y toda gloria. Y de una u otra manera, aquí entonces empezamos a hablar de la sumisión a la autoridad terrenal. En este caso, nuestros hijitos van a ver en nosotros esa primera autoridad que es impuesta por Dios y que nosotros como sus padres, pues desde luego ellos deben de estar sumisos a nosotros. Si nosotros quisiéramos hablarle de esa autoridad de Dios, pues desde luego para nuestros hijos y tan pequeños pareciera que es algo muy distante y algo que solo pues es como que lo decimos, pero bueno, ¿dónde está Dios? No lo veo. Y las preguntas que hablaba hace un momento de los niños empiezan a hacer muchas preguntas, pues desde luego, ¿cómo sí que debo de tener esa autoridad o respetar esa autoridad de Dios, pero no veo a Dios? En primera instancia es enseñarle a nuestros niños de que la autoridad que ha colocado, esa autoridad terrenal que Dios ha colocado para las familias y para los hogares son los padres en primera instancia, teniendo en cuenta que tenemos pues desde luego nuestro sacerdote que es nuestro esposo y luego está la ayuda idónea que somos nosotras, las mujeres, las mamás, y somos esa autoridad terrenal. Y así como nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, nuestros hijos están bajo nuestra autoridad. Y la obediencia a Dios se refleja en el creciente entendimiento del niño acerca de la obediencia a los padres. Tú me obedeces a mí y entiendes que debes obedecerme a mí, y al obedecerme a mí estás obedeciendo desde luego a Dios. Aquí el tema de, bueno, cómo empezamos a familiarizar a los hijos con la autoridad y la sumisión, ya se va dando en esa misma dinámica y en esas mismas relaciones dentro del hogar y dentro de la autoridad terrenal instaurada, y que el niño empiece a entender de que estamos en un contexto donde hay reglas claras, donde se colocan entonces unos lineamientos, donde se colocan unas pautas y debemos estar siempre en función de, en el caso de nuestros niños, de estar obedeciendo esas situaciones, esas pautas que se están estableciendo, esas reglas que se están estableciendo. Y desde luego, lo escuchaba decir hace un momento, en la socialización, los padres tenemos que estar de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo de cómo vamos a determinar esas reglas, de cómo vamos a determinar esos lineamientos para asimismo estar instruyendo a nuestros niños y que no se vayan a presentar a futuro cuando ya los niños pasen como esa etapa de la niñez y pasen a la etapa de la adolescencia y más adultos, que se empiecen a generar contiendas porque no se establecieron de manera clara las reglas y los lineamientos en casa, en el hogar. Cuando estamos nosotros instruyendo a nuestros hijos en relación a la autoridad y a las bendiciones, y como lo decía el versículo de Efesios del 1 al 3, 6, 1, 3, que debemos entonces, o los hijos deben obedecer, honrar y obedecer a los padres. Y como es una promesa, pues desde luego el hecho de honrar y obedecer conllevará a tener una larga vida y que les irá bien en sus vidas. Aquí el tema es si se cumplen esas condiciones o si se cumplen esos estamentos impuestos por Dios, pues desde luego podemos hablar de que el niño estaría cubierto o nuestros hijos estarían cubiertos en ese círculo de seguridad. Honrar y obedecer va a implicar que les va a ir bien y van a tener una larga vida, van a gozar de una larga vida.
Entonces, vivir dentro del círculo de la sumisión a la autoridad de los padres es precisamente el honrar y obedecer a los padres. Las cosas irán bien en relación a los beneficios directos de honrar y obedecer a los padres. El hecho de honrar y obedecer, pues el beneficio sencillamente es que me va a ir bien en todo lo que yo emprenda, en todos los proyectos, en todas las actividades, en todo lo que en mi día a día, entonces desde luego me va a ir bien, porque tengo primero la protección y estoy en el círculo de seguridad. Y estoy además, más en un momento lo menciono, también estoy pidiendo la dirección de Dios en todo lo que yo emprenda y la guía del Espíritu Santo en todo lo que yo emprenda. Y la seguridad antes que peligro. La sumisión a la autoridad paterna es un lugar seguro. Cuando yo o cuando nuestros hijos pretenden salirse de ese círculo de seguridad, pues sencillamente lo que va a suceder es que se empieza a enfrentar se empieza a enfrentar en un contexto de peligro, ¿sí? En donde cualquier situación que esté en el mundo, una situación adversa, puede desde luego implicar serias consecuencias. Entonces, cuando estemos nosotros hablándole a nuestros niños de honrar a padre y madre, de obedecer a padre y madre, es hacerles énfasis en este círculo de bendiciones. Cuando nuestros hijos empiezan a actuar de manera desobediente, que no los podemos de pronto controlar o hemos sido permisivos en alguna situación, pues la función de nosotros los padres es una función de rescate, de rescatar a nuestros hijos de esa actitud de desobediencia. Y aquí volvemos a hacer énfasis de lo que tiene que ver con la vara, el uso de la vara y la comunicación. Pero desde ese sentir de la palabra, de lo que estamos haciendo, del por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y por qué es necesario que lo estemos haciendo. Y es el de rescatar a nuestros hijos y volverlos a ubicar dentro de ese círculo de bendiciones. ¿Qué es la honra o qué es honrar a los padres? Entonces significa tratarles con respeto y estima por su posición de autoridad y darles honor por el papel de autoridad que juegan, porque han sido creados por Dios y tienen la responsabilidad de obedecer a Dios en todas las cosas. Entonces, para que lo tengamos presente, a veces decimos, sí, hay que honrar a padre y madre, pero entonces, ¿qué significa honrar a padre y madre? Pues sencillamente es tratarles con respeto, ¿sí? Y es entender que ha sido Dios el que les ha colocado como esa autoridad terrenal, como su representación en nuestros hogares, en los hogares, para que los niños y nuestros hijos, pues desde luego tengan cubran a nuestros hijos, a nuestros niños, sí, como esa autoridad que ha sido impuesta por Dios. Entender de que el niño honrará a su padre si el padre lo ha formado para que lo haga. Y el padre es honorable en su conducta y apariencia. Y más adelante, aquí en el capítulo, el autor Ted Tripp nos menciona de el ejemplo, y el ejemplo es importante. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a nuestros hijos que nos honre o que nos traten con respeto si de pronto no han recibido también ese mismo respeto, si están percibiendo que nuestra conducta o nuestra forma de actuar como que es incoherente, decimos algo pero actuamos de manera diferente? Y los niños desde muy corta edad empiezan a percibir estas situaciones, esas situaciones que se empiezan a generar o que empiezan a generar como una dicotomía, como que, pero si me dice que haga esto, pero actúa de otra manera, empieza a generar como esa incoherencia, se empieza a generar esa incoherencia y no empezamos entonces, y no estamos siendo firmes en la enseñanza que queremos darle a nuestros hijos. Lamentablemente la cultura de hoy pues es sencillamente del irrespeto, de los hijos hacen lo que quieren,
sencillamente no hay ni siquiera respeto por la autoridad, ¿sí? Y pues si no hay respeto en casa por la autoridad primaria que son los padres, pues mucho menos por otras personas que podamos identificar como una autoridad. El hecho de cómo hablan los hijos a los padres, cómo se expresan, la forma en que contestan, los hijos expresan sus pensamientos en una forma que no muestren el respeto apropiado a sus padres. Está bien que los hijos expresen lo que piensan y lo que sienten, pero también aquí es donde nosotros debemos empezar a enseñarles de cómo debe expresarse y cómo debe hablar sobre sus pensamientos y sobre sus sentimientos. No esperemos a formarlos cuando sean adolescentes. Y de pronto, algo importante que para mí de manera personal pues me llevaba a reflexionar, bueno, hemos hecho cosas, o por lo menos de manera muy particular, ¿qué me ha faltado para yo instruir a mi hijo? Ya tengo un adolescente de 12 años. Cuando yo leí aquí en el capítulo que no esperemos a formarlos cuando sean adolescentes, yo decía, Dios mío, pero entonces ya pasó la época de la infancia, de su niñez, ya está en la época de la adolescencia. ¿Y qué ha pasado con esas cosas que de pronto como padres no supimos orientar o no supimos llevar a cabo? Y es sencillamente también decirle a Dios, bueno, dame la sabiduría, Señor, que necesitamos como padres y como familias para empezar a, a enderezar de pronto aquello o a corregir aquellas cosas que no hicimos de manera apropiada. Y pues de verdad que esto ha sido una bendición el estudio y el hecho de que cada vez mencionan ustedes o mencionamos que nos confronta precisamente porque como que nos llama al orden y nos llama, oiga, esto no se hizo de esta manera, pero hay la posibilidad de que lo podamos mejorar. De eso se trata. Y le damos muchas gracias a Dios por estos espacios que son importantes para las familias. Bien, el otro aspecto, que es obedecer. Y aquí viene algo importante que tiene que ver con la sumisión. Y a veces no entendemos nosotros, sobre todo en el contexto del mundo, hablar de sumisión y que la mujer hable de sumisión, pues desde luego es una cosa terrible. Y con todo este pensamiento liberal y todas las cuestiones que se están moviendo ahora en relación de género, bueno, de tantos pensamientos y tantos adoctrinamientos que vienen en el mundo. Y a nosotros como familias cristianas, como familias creyentes, pues sencillamente eso nos da un norte y es hacia donde debemos enfocar la crianza de nuestros hijos. Y precisamente con el tema de la obediencia, sí que tiene que ver con esa sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. La obediencia es hacer lo que se le dice sin desafíos, sin excusa y sin demora. Y de pronto aquí más de un padre de familia, y me incluyo, pues nos viene a confrontar y nos viene como a sacudir un poco eso de, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo me obedezca sin desafiarme, sin llevarme la contraria, sin excusas? Que cuando yo le hable lo haga de manera inmediata, no porque yo se lo estoy exigiendo, sino porque así debe ser. Sencillamente se le está dando una instrucción y debe de asumirla con total responsabilidad y de manera voluntaria, no que tenga que estar peleando para llevar a cabo o para contradecir. La sumisión a la autoridad implica que los hijos tendrán que hacer cosas que no desean hacer. De pronto aquí también a veces nos sentimos como, bueno, ¿y cómo hacemos esa tarea de que realmente nuestros hijos obedezcan? ¿Sí? Ellos expresan, además que expresan que no les gusta, pero es también hacerles caer en cuenta de por qué están haciendo las cosas, por qué deben hacer las cosas. En primera instancia, porque debemos obedecer a Dios.
Así como nosotros los padres obedecemos a Dios, entonces nuestros hijos tienen que tener también un, un horizonte de obedecernos a nosotros como padres, un lineamiento de obedecernos a nosotros como padres. Y sería muy interesante que evaluáramos si nuestros hijos están obedeciendo sin desafiarnos, sin colocarnos excusas y sin demorarse. ¿Será que sí lo están haciendo? Recordemos lo que está en juego, que les vaya bien y que gocen de larga vida. Y eso tiene que ver entonces con honrar y obedecer. Y ese hacerles caer también en cuenta a nuestros hijos y es enseñarles, hijo, el hecho de que tú no estés obedeciendo, eso va a traer implicaciones, va a traer consecuencias y tiene que ver con las situaciones de que no vas a gozar de larga vida y no te va a ir bien en lo que tú quieras emprender a futuro, porque esa es una promesa que Dios tiene para los hijos y es para que lo tengamos entonces nosotros muy presente y todo el tiempo lo estemos de manera constante, lo estemos orientando hacia ello. Aquí entonces, miren, un llamado a la constancia, lo que hace, lo que tiene que ver entonces con el estar de manera constante, persistiendo. Los padres deben tomar en serio su papel de estar formando, ¿sí? Y de tener claro de hacia dónde tenemos que orientar esa formación. Y recordemos que precisamente el estudio se llama Pastorear el corazón de nuestros hijos. Entonces, la tarea de pastorear el corazón de nuestros hijos la debemos tener muy presente y tomarla muy en serio. Debemos ser constantes. Deben formar a través de una disciplina cuidadosa e instrucciones precisas. A veces esos conflictos que llegan a los hogares es precisamente porque no hay una instrucción clara, no hay una instrucción precisa, no hay una regla clara y contundente, o a veces dejamos pasar ciertas cosas por una vez, dos veces, entonces vamos como bajando un poco la guardia. Y el autor nos está invitando a que no, debemos en todo momento que esa instrucción sea precisa y debemos ser constantes. Las reglas deben ser las mismas cada día, no estar cambiando las reglas de un día para otro o de un día para la siguiente semana. No, las reglas deben ser las mismas. De pronto las circunstancias que se van generando van cambiando, pero vamos entonces haciendo énfasis en que se deben respetar las reglas que se han definido, unas reglas previas que se han establecido y que debemos entonces obedecerlas. Los niños deben obedecerlas. Enfrentar la desobediencia y perseverar hasta que aprendan las lecciones de la sumisión. Sí nos cuesta trabajo el estar enfrentando esa desobediencia y que se presenten en ocasiones ciertas contiendas, pero esa es nuestra tarea, hacer constantes y estar allí enfrentando esas situaciones y esas circunstancias que se presentan. Y le escuchaba decir a una amiguita mía muy querida, enfrentar también esas batallas de rodillas y orándole al Señor, que nos dé esa sabiduría y ese discernimiento de precisamente de identificar lo que está sucediendo, de que podamos tener esa claridad de en dónde está la falla y podamos desde luego enmendar y corregir. Al entender el temor de Dios nos permitirá que los hijos ignoren no permitirán, perdón, que los hijos ignoren la ley de Dios e intervendrá trayéndolo al círculo de bendición todas las veces que sea necesario. Esa es nuestra tarea también de manera constante. Si vemos que nuestros hijos de una u otra manera están saliendo de ese círculo de protección, de ese círculo de seguridad, pues tenemos las herramientas, vara y comunicación para volverlos a traer de nuevo al círculo. Aquí una nota muy importante para que la tengamos en cuenta. Los débiles de corazón no alcanzan la victoria. Y si queremos tener la victoria, debemos también orarle al Señor que nos dé esa fortaleza para enfrentar esas batallas y que nos dé la victoria. El proceso de apelación. Una vez que los niños saben que son criaturas
bajo autoridad y que no pueden hacer siempre lo que desean, y sabemos que pues en esas edades o en en ese periodo de edad los niños tienden a ser que un poco caprichosos, que hacen el berrinche porque si no se les da, no se les dio, no se les eh, eh, prestó atención, pues entonces empiezan a generar esa actitud de que quieren que se haga lo que quieren y desean y no debe ser así. Primero porque ellos son creados, fueron creados por Dios y deben estar sujetos a la autoridad de Dios y que ellos lo puedan entender de esa manera, que no, a veces de manera coloquial decimos no te mandas solo, y es que en realidad no es así, y no es la situación de mandar, ¿no? Sino sencillamente yo soy tu autoridad y tú debes obedecerme, obedecernos como padres, para que puedas entonces eh, tener una larga vida, para que te vaya bien en lo que emprendas, pero entonces empezar a hacer como esa claridad. No podemos aceptar como padres que nuestros hijos se rehúsen a obedecer de ninguna manera, porque entonces estamos permitiendo que empiecen a saltar el círculo de seguridad. Los niños tienen que aprender que deben respetar las directrices de sus instrucciones y no convencerlos de lo correcto o el obrar con justicia de su parte. A veces decimos, no, no tienes por qué cuestionar lo que te estamos diciendo, sino sencillamente debes es obedecer. Si te estamos diciendo que hagas algo, ¿sí?, que desarrolles cierta actividad o que hagas algo, que obedezcas en algo, es porque somos tus padres y sabemos qué es lo que te conviene, qué es lo mejor para ti. Y somos quienes te estamos guiando y orientando. Es algo que debe estar firmemente establecido y no es negociable. No es que si quiere obedecer o no, no, sencillamente él debe obedecer. Los niños, así como también debe obedecer, pues desde luego los niños no son máquinas y los niños empiezan a generar sus ideas, empiezan a generar sus pensamientos y desde luego es aquí donde nosotros aprovechamos para enseñar a cómo deben apelar. Un ejemplo que nos daba Ted Tripp en el libro en relación a apelar estaba el de la lectura, que a veces le decimos a los niños, ya es hora de ir a la cama, ya es hora de que te vayas a acostar. Sencillamente no, la idea no es entrar de manera abrupta, decirles, no, es que ya te tienes que acostar, ya es hora de acostarse, o de apagarle el interruptor, el bombillo, o de apagarle la lámpara, no, sencillamente una forma de trabajar como esa apelación y entender que también los niños se pueden manejar en ciertas circunstancias la apelación, bueno, y el ejemplo que daba el autor, ¿cuántas páginas te faltan? Ya es hora de que te vayas a la cama, estás leyendo, cuántas páginas te faltan de ese capítulo, o termina esa página y continúas mañana la lectura. Y es aquí donde el niño dice, pues si me faltan solo 2 páginas, ¿será que puedo terminar la lectura? O me dejas terminar por lo menos este capítulo para quedar aquí como en sintonía. Y bueno, es allí donde nosotros los padres, desde luego, decidimos si podemos darle esa concesión de que termine la lectura, o también podemos decirle, bueno, lo que pasa es que ya es demasiado tarde, mañana debes levantarte muy temprano y es importante que descanses muy bien, que duermas un cierto número de horas porque estás en etapa de crecimiento. Entonces mañana más bien continuamos con la lectura y yo te puedo acompañar. Entonces esa es una forma como de enseñar al niño que también puede apelar, pero no necesariamente tiene que ser que el padre o la madre, ¿sí?, eh, den vía libre a esa apelación,
también el padre y la madre que te colocarán como sus argumentos para no darle como esa concesión. Y es aquí donde entonces nosotros tenemos que recurrir nuevamente a que Papá Dios nos dé sabiduría y discernimiento de, bueno, cómo manejar las situaciones que se nos presentan en el día a día. El Padre sabio es sensible a las necesidades y deseos de los niños. Provee dirección con autoridad piadosa y bondadosa. Entonces, la sabiduría aquí es importante y también que tengamos como esa sensibilidad ante las necesidades de nuestros niños. Igual son niños, están en esa etapa de formación, de desarrollarse, entonces también debemos ser bastante sensibles ante esas necesidades y en las cosas que de pronto entendamos que no deben, no se les debe dar como el visto bueno, pues entonces con argumentos explicarles al niño, ¿sí? Decirles que no se puede dar esa concesión. Un modelo de apelación entonces que nos sugiere el autor, el niño comienza a obedecer inmediatamente. Tan pronto se le da una instrucción o se le dice algo que debe hacer. No es que obedezca después de la apelación, no, sino que hay una instrucción, se le habló claro al niño, obedeció y el niño obedece de cualquier manera, o sea, tiene sí o sí que obedecer. Y luego el niño de manera respetuosa y expresándose de manera adecuada, apela a esa situación. Y no necesariamente entonces, si no hay un resultado positivo, pues el niño no es que vaya a tomar una actitud negativa ante esa negativa que se le dio. Sencillamente respeta el resultado de esa apelación y lo hace de buena gana. Aquí el término es que siempre se dé esa comunicación sin agredir, sin gritar, sin mala actitud. Y en la medida en que nosotros los padres logramos esa comunicación de manera apropiada y pertinente, pues así mismo vamos enseñándoles a nuestros niños cómo debe ser también su forma de expresarse y de actuar en ciertas circunstancias, así esté de por medio un no. Yo les hablaba hace un ratico de la importancia del ejemplo. Hoy en día en la cultura actual existen pocos modelos de sumisión a seguir y algunos definitivamente no están basados en las escrituras. Por tanto, debemos proveer modelos de sumisión a los niños, ¿sí? Sumisión, por ejemplo, a la sumisión bíblica de los esposos, del hombre como sacerdote, como el sacerdote del hogar, que muestra sumisión ante un Dios todopoderoso. Está la esposa también con esa sumisión, con que está sujeta a su esposo. Está también el ejemplo de los jefes, y aquí cuando nosotros hablamos con los niños de cómo así de guardar sumisión a los jefes, es también explicarles que ellos son autoridad en ese contexto laboral y en el contexto de empresa. Y que si nosotros estamos vinculados a una empresa, pues entonces también debemos de guardar respeto hacia esa autoridad. También están las autoridades gubernamentales, también están las autoridades en la iglesia. Y es entender que dentro de ese contexto que se ha ido expandiendo, pues nosotros como pertenecientes a una comunidad empezamos a guardar esas distancias y ese respeto por las autoridades. De cómo se reacciona o responde a las autoridades en la sociedad, el trabajo y la iglesia, se les enseña a los niños cómo estar bajo autoridad, sumisión bíblica o la independencia y rebelión no bíblicas. Entonces aquí también es como llevarnos a cuestionar, nosotros como padres estamos dando el ejemplo de estar sumisos a ciertas autoridades, de respetar ciertas autoridades, en la forma en que a veces nos expresamos de, por ejemplo, del gobierno, del alcalde, de los políticos o del pastor de la iglesia. Entonces, eso es también para que nos lleve a nosotros como a evaluar cómo estamos manejando y cómo estamos reaccionando ante las autoridades, y es el ejemplo
cómo estamos dando ese ejemplo a nuestros hijitos. El pastoreo de tus hijos en las actitudes piadosas. Recordemos entonces que pastorear la relación entre nuestros hijos y Dios es uno de los objetivos principales de la crianza. Ya los hemos orientado hacia Dios y nosotros tenemos que estar en todo momento de manera constante, y vuelve aquí la constancia a relucir, de cómo está la relación de nuestros hijos con ese Padre Celestial. Los hijos deben obedecer, y como criaturas en el mundo de Dios implica someterse a ese Dios bueno y sabio en todo. Y entender de que Dios tiene la potestad, Dios es soberano. Entonces, en la medida en que nosotros confiemos en Él, pues sencillamente vamos a tener esa tranquilidad, y para nuestros niños que también así lo empiecen a percibir, de que estamos confiadas en Él y que Él es un Dios fiel y poderoso que nos tiene cubiertos en sus brazos. No se vale el sí mismo, ya que el autor entonces hacía referencia, el sí mismo dice, haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, y para colocar un sencillo ejemplo, lo que tiene que ver con todo el tema de género, que tú puedes ser lo que quieras ser. Entonces, eso no tiene cabida en nuestros hogares, eso no debe tener cabida en nuestros hogares. Y es tener claridad de que hemos sido precisamente creados por Dios, hombre, mujer, y que debemos de sujetarnos, someternos a las autoridades y en primera instancia obedecer a Dios. Entonces es para que lo tengamos nosotros como un referente. De pronto no tanto con nuestros niños tan pequeños, de 0 a 10 años o de 8 años, pero sí de 8, 10, 12 años en adelante, todo este tema de que no es que es lo que tú quieras ser, sencillamente tú eres lo que Dios ha creado en ti o cómo Dios te ha creado. Pues, y esta es una oportunidad muy valiosa para hablarles sobre la rebelión de los corazones y qué consecuencias trae esa rebelión para sus vidas, y el hecho de empezar a contemplar siquiera un poco el rebelarse, pues va a estar por fuera del círculo de la seguridad, y es llevarlos a confrontarlos, y de hecho también a nosotros confrontarnos, el hecho de salirnos de ese control de Dios, que a veces queremos tener el control, pero es que el control sencillamente lo tiene Dios, y es pedirle en oración, pedirle sabiduría de cómo debemos de actuar. Enseñarles que someterse con gozo y de forma voluntaria a la autoridad de otra persona solo es posible por el poder del Evangelio, que puede dar un corazón dispuesto y la fortaleza para obedecer. Y de pronto sí nos cuesta mucho el tema de manera voluntaria sujetarnos a una autoridad, pero recordemos que no es con nuestras fuerzas, sino sencillamente con las fuerzas que nos da Dios, y que nos dé esa fortaleza para hacer lo que debemos hacer, lo que Él nos ha mandado a hacer. Los beneficios de aprender a estar bajo autoridad, la promesa de Dios para los hijos que honran y obedecen a sus padres. Les irá bien y gozarán de larga vida sobre la tierra. Obviamente que el niño que se somete a la autoridad de los padres es ricamente bendecido, y eso hay que hacerlo denotar con mucho énfasis en nuestros niños. Vas a ser muy bendecido, y que implicará que seas bendecido, y no solamente de ahora, sino a futuro. Da gozo ver que padres crían con respeto sano y sumisión a la autoridad. La sumisión genuina a la autoridad piadosa produce buen fruto. El niño formado en la obediencia bíblica está mejor equipado para comprender el Evangelio, y podemos ser confrontados con nuestra necesidad de la gracia y el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Y yo les decía hace un momento, y el Espíritu Santo obrando en ese ser interior con gran poder, y por tanto estará en el círculo en el que Dios los protege y los bendice. Entonces, por gracia y poder de Jesucristo, para que podamos entonces
actuar en obediencia y que podamos estar en todo momento cubiertos por la protección y la bendición de Dios en ese círculo de seguridad. Otros beneficios es enseñarle a hacer lo que se debe, sin importar cómo se sienta. Le dispone para ser una persona que vive por principios y no por estados anímicos o por impulsos. Que así esté triste, así esté aburrido, bueno, y no tendría por qué estarlo, pero sencillamente según su estado de ánimo, no es que quiera actuar, no, o quiera obedecer, sino que sencillamente eso no tiene negociación. Simplemente debe hacer lo que le corresponde hacer. Él aprende que no puede confiar en sí mismo para juzgar lo que es correcto o lo que es incorrecto y que necesita un punto de referencia fuera de él. Y en ese caso esa es nuestra tarea como padres, ser ese punto de referencia y estar en todo momento, toda situación, toda circunstancia es un espacio de aprendizaje. Y es un espacio donde podemos decirle a nuestros hijos, estás en lo correcto, por eso, esto y esto, o estás en lo incorrecto y las consecuencias pueden ser estas. Y son espacios propicios para ese pastoreo que necesitamos desarrollar. Además, aprende que la conducta tiene implicaciones morales y resultados inevitables. Entonces, el hecho de estar fuera de ese círculo de seguridad, pues nos puede implicar, nos puede acarrear consecuencias que más adelante vamos a lamentar, consecuencias bastante negativas. Ahorra tiempo, hazlo correctamente. Es mejor construir el fundamento antes que la casa. Sin embargo, es posible construir ese fundamento después de que la construcción de la casa ha comenzado. Aunque es difícil y costoso, pero yo les decía hace un momento, bueno, y los que tenemos ya hijos adolescentes, si nos faltó llevar a cabo ciertas cosas, no aplicamos ciertas correcciones o de pronto no tuvimos como estas enseñanzas o esta visión de hacer las cosas en el tiempo preciso, pues sencillamente todavía podemos hacerlo, va a ser difícil y costoso, pero aún podemos hacerlo. La sumisión a la autoridad es fundamental para la relación entre el padre o la madre y el niño, y es entender que sin esa sumisión y de manera sana, pues desde luego no vamos a lograr que haya realmente una relación, la relación que Papá Dios quiere para con las familias, entre sus padres y los hijos. Esa sumisión tiene que ser voluntaria, tiene que ser consciente, tiene que ser significativa para que haya esa relación apropiada en las familias, entre los padres y los hijos y los niños. Si los niños son pequeños, hacerlo bien desde el principio y no dejar que desarrollen hábitos de desobediencia. Y ya pues lo hemos hablado en las sesiones anteriores, el tema de la vara, y ya hubo una enseñanza bien importante allí de cómo utilizarla, en qué momento, qué tenemos que ser, de qué tenemos que ser conscientes en el momento en que estamos utilizando la vara. Y también el tema de la comunicación. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, hablarles todo el tiempo, de manera constante, repetirles, decirles las cosas, no nos cansemos de decirles y de hacer énfasis en ciertas cosas importantes que ellos tienen que tener presente. Y eso les va quedando y les va formando. La obediencia, cuando parece razonable, no es sumisión, es un acuerdo. Y es un acuerdo que se hace sin desafiar, sin excusarse y sin demorarse. Que cuando el papá, la mamá habla y dice, haz esto o haz aquello, es para hacerlo de manera inmediata. La sumisión es hacer lo que no se quiere hacer, por lo cual no es fácil y duele. Y la sumisión bíblica y verdadera se halla en conocer a Cristo y en conocer su gracia. Y es entender
ese ejemplo que nos dio Jesús en la cruz, de morir por nosotros, de dar su vida por nosotros y de hacer la voluntad del Padre. Esa es la sumisión perfecta que nosotros debemos comprender y debemos de tener como ese referente máximo, ¿sí? Lo sumiso que fue Jesús y el haber obedecido y haber hecho la voluntad del Padre. Eso para nosotros tiene, mejor dicho, un significado bastante fuerte y bastante importante en nuestras vidas como cristianos, como familias y hogares creyentes y como para esas familias que queremos seguir de la mano de Papá Dios. Entonces, aquí tenemos como unos aspectos como de resumen, como de pautas finales, y estas vendrían siendo las preguntas para trabajar en familia, que podamos reflexionar y a partir de estos elementos que les he compartido el día de hoy, podamos entonces trabajar como parejas, como esposos y de la mano de Dios pidiendo esa sabiduría necesaria. Como decía Vicky, no la sabemos todas, pero por lo menos estamos intentando llevar unos elementos y no solamente para que ustedes como familias los lleven a cabo, sino nosotros también, en la medida en que estamos trabajando estos capítulos, analizándolos, reflexionándolos, también nos estamos confrontando, estamos reflexionando y estamos aprendiendo muchísimo. Y qué bendición poder compartir precisamente estos elementos en comunidad, porque aquí la idea es que podamos aprender todos de todos. Las preguntas que van a quedar para reflexionar y desarrollar: ¿por qué es la obediencia lo mejor para tu niño o tus niños? En el caso de los que tienen varios hijitos, y no solamente en el caso de que sean niños pequeños o niños adolescentes o adultos, aplica para todos. ¿Cuáles promesas hace Dios a aquellos que obedecen y honran a sus padres? ¿Cuáles pautas establecerías para implementar la autoridad bíblica? ¿Por qué es tan importante dar lugar a la apelación en el proceso de la crianza? ¿Y qué peligros se deben evitar? ¿Ustedes como padres son un buen modelo de sumisión a las autoridades? ¿Cuáles son los patrones de desobediencia y falta de respeto que no han tolerado en el hogar? Entonces, esas van a ser las preguntas que van a quedar para reflexión. Entonces voy a detener acá la presentación. Si hay alguna pregunta o alguien quiera de pronto comentar algo, complementar, bienvenido, bienvenida. ¿Alguna inquietud en algo que quieran hacer de pronto énfasis? Maribel, sí, Maribel, tú que levantaste la mano. Si quieres activar la cámara. Te escuchamos. Activa la cámara. Perdón, el audio, el sonido. Ya está la cámara, pero no sonido. No. No, Maribel, no te escucho. Carito, ¿puedes por favor hablar? Sí. Aló, aló. Carito, sí. Entonces, sí, Maribel, tienes que activar tu audio, tu sonido, tu micrófono, perdón. No. Dianita, mientras Maribel nos ayuda con el micrófono para poderlo escuchar, acá hay una pregunta en el chat, dice, cuando ellos preguntan, ¿pero por qué cuando damos una instrucción se le da la razón por lo que estamos dando la orden o solo debemos reforzar que deben obedecer sin importar?
Bueno, en ese caso, esa es la situación bastante recurrente con los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y en el ejemplo que colocaba Ted Tripp de ir a la cama, no sé si les sucede a ustedes, pero en mi caso, mi hijo, pero ¿por qué si está muy temprano? El hecho es, se le ha dado una instrucción al niño y si hay una regla clara, pues sencillamente es obedecerla. No debe excusarse, no debe desafiar y si él quiere entender también el hecho de que si se va a ir a la cama, primero porque ya es hora de ir a descansar, debe ir a descansar porque está en crecimiento, es lo que por ejemplo manejábamos con mi hijo desde hace algún tiempo. Necesita descansar porque necesitas descansar bien porque estás en crecimiento y porque ya es hora de ir a la cama y no hay razón de que él no lo hagas, sencillamente ir a la cama. Ese es uno de los ejemplos. El manejar otro tipo de situaciones, por ejemplo, vas a hacer algún tipo de actividad o alguna lectura, ¿y por qué? ¿Y para qué? O bueno, no sé si les sucede a ustedes que los niños ayuden con actividades en la casa, alguna actividad, alguna tarea específica de la casa, y empiezan a cuestionar el por qué. Pues sencillamente uno, debes obedecer. Y dos, porque hacemos parte, todos hacemos parte del hogar, de la casa, y como miembros de la casa nos ayudamos unos con otros. Entre todos nos ayudamos con esas tareas de la casa. Pensaría que puede ser como esos ejemplos. No sé si alguien tenga algún otro ejemplo. Sí, Dianita, respecto a esa pregunta que nos comparte Giselle, yo recuerdo también haber pensado con mi esposo esa pregunta hace un tiempo, cuando mi hija era un poco más pequeña. Y una vez que estábamos leyendo ese libro que yo les contaba al comienzo, el de No me hagas contar hasta tres, que es súper práctico, Sí. me acordé porque ella dice allí, y de hecho tratamos de ponerlo en práctica con nuestra hija. Nuestra hija tiene, ya ahorita en septiembre cumple 4 años. Y resulta que ella habla muy bien, o sea, ella, yo no sé, esa cosa aparte como lingüística mía y se parece una cotorra y ella ya se expresa súper bien y todo. Entonces, al momento de dar razones, al momento de preguntar, al momento de, incluso a veces nos reímos con mi esposo y decimos, ay, ¿qué es esto? Porque ella actúa ya como una mujer, digamos, en su forma de pensar, de llegar y manipular, de llegar y sí, y me dice, uy, pero desde tan pequeñita y Dios mío, entonces nos acordamos que cuando ella, esta autora, no recuerdo bien, Ginger Howard, creo que se llama, ella dice, bueno, hay momentos donde se les da la instrucción y ellos empiezan la preguntadera. Pero ¿y por qué? Pero tú no me dejaste jugar el tiempo, pero es que tú habías dicho, pero es que ta. Entonces, primer punto, he aprendido a tener mucho cuidado con las palabras que digo, porque a veces yo no me daba cuenta y le decía, bueno, sí, está bien, después de tal cosa. ¡Ay! Y ella se acordaba, o sea, yo como si lo anotaran en su agenda mental, pero tú dijiste, y yo, ay, miércoles, sí, yo lo dije. No, entonces aprendí como a callarme y prestar mucha atención a lo que decía. Y en segundo lugar, que la autora dice que, es que no lo encontré, pero si lo encuentro se los leo. Ella habla de no participar de la necedad del niño. Por ejemplo, en el ejemplo que dice de Anita, es algo que pasa, o me imagino que pasará la mayor cantidad de veces posibles en la noche, ¿sí? En tu familia. Entonces ya es algo reiterativo, ya es algo que el niño sabe. Si tú ya le diste la explicación y vuelve otra noche y preguntas, necedad de él, de no querer aceptar y no querer entender lo que ya se le dijo. Entonces ella pone, si los encuentro ahorita mientras van hablando, yo se los comparto porque ella pone dos ejemplos muy bonitos de cómo no
participar como de esa necedad del niño. Y los casos que pone son esos, cuando el niño empieza a preguntar, ah, ya lo encontré, pues se los voy a compartir. Entonces, la expresión que ella usa es que realmente sí, es nuestra responsabilidad no responder a la necedad de nuestros hijos, ¿sí? Dice acá, bueno, ella da un ejemplo de cómo Jesús lo hizo, ¿no? Y dice que como padres podemos juzgar las palabras y las acciones de nuestros hijos, pero no podemos juzgar sus pensamientos y motivaciones. Sin embargo, si somos sabios, podemos ayudarles a evaluar lo que está en su corazón. Entonces, dice el primer ejemplo, cuando la niña está jugando con sus muñecas y tú le dices que puede jugar 5 minutos más, pero que después tiene que arreglar el cuarto porque debe ir a almorzar. Entonces la niña pregunta, ¿pero por qué? Entonces dice que lo hizo con voz de queja. Eso es lo primero que debemos analizar, en qué tono nos dicen, ¿no? Entonces dice, permíteme añadir que existen solo dos tipos de pregunta, ¿por qué? El por qué que se usa para manipular y el por qué sincero que está buscando una respuesta. No es muy difícil distinguir el uno del otro. Mamá ya había dicho que era hora de almorzar. Evidentemente, el porqué de la niña en ese momento era un intento de manipular a mamá para que la dejara seguir jugando. Entonces dice, hay dos opciones de responder. Una, digamos, respondiendo a la necesidad del niño y otra, no siguiéndole el juego de la necesidad. Entonces dice, la primera respuesta, puedes responderle de acuerdo a su necesidad y decir, porque llevas 1 hora jugando y te dije que ya es hora de comer y dar todas las explicaciones, ¿sí? Que ellos ya saben. O la segunda, puedes responderle como mereces tu necedad y decir, amor, ¿será que estás más interesada en jugar que en agradar al Señor? Recuerda que el Señor dice, hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Realmente yo, personalmente, yo lo he puesto en práctica con mi hija y creo que es una forma muy, muy bonita de llegar y apelar a la conciencia de ellos, porque ellos se dan cuenta y dicen, ay, mi mamá va más allá de lo que yo pretendo ir. Entonces está descubriendo algo de mi corazón o de mi actitud que yo no pensé que fuera a descubrir. Entonces yo a veces le digo, Eva Luna, ¿no será que tú quieres más hacer tu voluntad que hacer la voluntad del Señor? Se queda pensando, al principio no le gusta, se pone roja y ya al ratico llega y con un corazón ahora sí dócil y tranquilo hace la obediencia, hace la voluntad del Señor. Entonces sí, era eso lo que les quería compartir. Un corazón sumiso. Gracias, Carito. ¿Alguien más quisiera comentar? Dianita, te escribieron las preguntas por el chat. Maribel pregunta, desobedecen cuando no hacen lo que se les pide inmediatamente. O sea, no obedecen cuando se les dice inmediatamente lo que se les dijo y también pues no tienen una buena actitud. ¿Se les debe corregir con vara siempre o se les corrige verbalmente y si vuelve a pasar, se pasa la vara? Esa es una pregunta, ¿cierto? Sí. Sí. Pues allí Carito nos estaba como orientando en esa parte de la desobediencia o del cuestionar el por qué. Y pues no sé en ese caso, o más bien, podríamos apelar a lo que decía Carito de hablarles, de hacerles ese énfasis en obedecer lo que dice el Señor. Pero si vuelve a suceder, si debemos corregir nuevamente de manera verbal, o si debemos allí acudir a la vara, pues esa es una pregunta bastante compleja. ¿Qué haría yo? Si me lo preguntan ustedes a mí, ¿qué haría yo? Intentaría nuevamente la corrección verbal. Y es el de sentarnos y decirle, mira, ya lo hemos hablado, ya se ha discutido, ya de eso hemos conversado en otras ocasiones. Y no estás siendo obediente, no estás obedeciendo al Señor, no le estás, y el término que utilizó Carito me gusta, no estás agradando al Señor, con esa actitud no estás agradando al Señor.
hacerlo llegar a, cuando yo hablaba de rescatarlo a ese círculo de seguridad, es en ese momento en que estamos conversando, lo estamos haciendo de manera verbal, estamos amonestando verbalmente y trayéndolo nuevamente a ese círculo. Ya si no se vuelve a presentar la situación, entonces allí sí tendríamos que evaluar el uso de la vara. Sino que a mí el tema de la vara, pues me ha costado bastante, porque pues ya tengo, es un adolescente, entonces pues ya ahora corregir ya con la vara, pues no, inclusive no sé qué tan apropiado sea o cómo deba de enfrentarlo. Y precisamente el capítulo 15, que habla de los procedimientos de la formación, hablaba también de la vara y la comunicación, que ese es el capítulo que se va a trabajar la siguiente semana. Pero no sé si alguien me puede aquí apoyar o cómo ha implementado, qué estrategia ha implementado cuando ya es recurrente como esta actitud o esta situación. Sí, mi Dianita, yo leí este libro hace un tiempo, como criar a un niño de voluntad firme, y me gusta porque al final de cada capítulo él expone preguntas de padres, así como las nuestras, y él las va respondiendo. Y bueno, es muy recomendable, primeramente el libro, y yo por lo menos personalmente recurro a la vara cuando el desafío de mi hija es intencional y es abierto. ¿Sí? Intencional y abierto, es como el requisito, ¿sí? Entonces, pero por ejemplo, uno que conoce sus hijos y como decía Vicky al comienzo, todo lo debemos llevar siempre en oración primero, porque al comienzo, cuando mi hija era muy pequeña, yo traté de ser como muy apegada a lo que leían los libros y lo que decían los expertos, y resulta que mi hija de año y medio, 2 años, ella tuvo una experiencia espiritual muy fuerte. Y lo que yo tuve que hacer, yo empecé con la varita y yo decía, no, desafío abierto, varita, desafío abierto. Y el corazón de mi hija lo que necesitaba era oración porque era algo ya espiritual muy fuerte, era como una influencia espiritual. Entonces, yo entendí eso por medio del proceso de la oración. Pero ahorita que ella ya está grande, que ya yo la conozco, que ya eso quedó atrás, por ejemplo, yo le digo, hija, pasa los platos. Y ella va, da una vuelta, ella sabe que yo no repito. Ya con la mirada, como que yo le digo, bueno, ya te dije algo. Entonces ella como que, ay, está bien, va y lo deja, ¿sí? Pero no es de que, por ejemplo, yo le diga, hija, recoge los platos. Ay, sí, mamita, claro, por supuesto, ya voy. No, no, o sea, hasta ese punto no. Y hay que ser pacientes y amorosos con ellos en ese sentido. Pero mira que una pregunta dice, ¿cree usted que se le debe dar nalgadas al niño por cada acto de desobediencia o de desafío? Dice, por supuesto que no. El castigo corporal debe ser algo que no ocurre con frecuencia. Hay un tiempo apropiado para que un niño se siente en una silla para pensar en cuanto a su mal comportamiento, o se le puede quitar un privilegio, enviarlo a su cuarto para un tiempo de descanso o hacerlo trabajar cuando él había planeado jugar. En otras palabras, debe variar su respuesta al mal comportamiento, siempre tratando de mantenerse un paso adelante del niño. Su meta es reaccionar continuamente de una forma que beneficie al niño y que esté en relación con su crimen. A este respecto, no hay sustituto para la sabiduría y el tacto en el papel del padre o la madre. Y este es del doctor James Dobson, que tiene pues mucha sabiduría y experiencia. Entonces, siempre en oración y bueno, cuando sea desafío abierto y directo y reiterativo, ahí sí, pues yo creo que lo importante es salvar el corazón de nuestros hijos de la necedad, como decía el capítulo, ¿no? Guardar esos corazones, sí, así es. Gracias, Carito. Aquí Yeshua Nishi dice, Diana, en caso de las tareas de la casa, se puede hacer en familia y distribuir las tareas dependiendo de las edades y las capacidades. ¿Se puede llegar a acuerdos? Yo pensaría que sí. En el caso de estas tareas específicas, ay, Araceli, perdón, sí. Hola, Araceli. Araceli, yo pensaría que en el caso de estas tareas de la casa,
pienso que se puede manejar como acuerdos. Yo, Diana Velázquez, pensaría que se puede manejar a partir de acuerdos y también tener en cuenta las edades y las capacidades que tienen los niños de hacer ciertas tareas. Hay buena información, hay información de, bueno, cuáles son las tareas que pueden hacer los niños o qué actividades específicas hacen los niños en el hogar. Y es distribuir esas tareas y entender de que él primero debe obedecer, segundo es miembro de un hogar y tercero, todos en casa tenemos una función que cumplir y colaboramos entre todos porque estamos buscando el bienestar. Entonces yo pensaría que allí se pueden manejar acuerdos. Y una vez se establecen los acuerdos y como lo decía el autor en el capítulo, ser claros en las reglas que se van a definir, que se van a manejar. Entonces, una vez ya esté la regla instaurada, establecida, pues sencillamente el niño o los niños saben qué es lo que le corresponde a cada uno. Yo te iba a agregar, Dianita, con respecto a lo que dices, es que hay tareas que son propias y hay tareas que son de todos. Por ejemplo, la cama es propia, la ropa es propia, la loza es de todos, barrer es de todos. Entonces, ahí tenemos que mirar qué es propio de cada niño y qué es de comunal, porque por ejemplo, ay no, yo doy barro por no tender la cama. Entonces a veces buscan como lo fácil, entonces no, o sea, hay tareas que te corresponden hacer a ti. O sea, tú tienes que doblar tu ropa, tú tienes que tender tu cama porque son tus cosas, entonces son propias para ti. Y ya las tareas que son como de la familia, que son como grupales, la loza, no sé, la barrida, la trapeada, la lavada de los baños, ¿se pueden negociar? Sí, pero yo creo que también tenemos que diferenciar porque hay niños en que siempre escogen como lo fácil por evitar la ley del esfuerzo. Entonces sí tenemos que enseñarle a los niños, tus responsabilidades son tu responsabilidad, o sea, tu cama es tu cama, no te la va a atender nadie más. Inclusive, por ejemplo, con mi hijo, yo con mi hija sí he sido un poco más laxa, pero con mi hijo sí le dije, o sea, no me importa cómo quede tu cama, pero es tu cama y tú tienes que empezar a hacer esa responsabilidad. La ropa, ellos la doblan, cada uno dobla su ropa. Pero entonces es como si, a veces como que ahí hacen como la maña de la ropa y yo le digo, no, o sea, ya crecieron, ya es su ropa y nadie se las va a doblar. Entonces sí es como zafarles, o sea, como enseñarles a empezar a ser responsable con lo propio, pero y después ya podemos negociar, bueno, entonces hoy lava la luz al desayuno, mañana la del almuerzo, pero sí dejarlos, no dejarlos como que se vuelvan facilistas. Porque esto sí, o sea, los niños, ay no, yo barro porque barro rápido, bueno, listo, vas a barrer, pero vas a barrer bien. Porque hay niños que barren así como por salir del paso, no, vas a hacerlo bien. No, entonces yo lavo la loza para hacerlo rápido, no, pero vas a lavar la loza bien. Entonces, vamos a repartirnos, enseñar esa excelencia y lo que te decía, enseñarle lo propio y lo que tienen que hacer los demás. De acuerdo contigo, gracias, Vicky, de acuerdo contigo. Sí, hay tareas que sí son de cada quien y cada quien debe responder por esas tareas. Muy bien, gracias, Vicky. Diana Carolina levantó la mano. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Con lo anterior que estaban diciendo, pues les cuento mi experiencia. Yo por lo menos saqué las normas de mi casa basada en el libro Proverbios. Si uno lee ese libro, realmente ahí Dios nos da varias reglas que se acomodan perfectamente a los hogares, como por ejemplo, habla de la pereza, de respetar a los padres. Entonces, digamos que yo cogí ciertos versículos e hice esas reglas basadas y se las mostré al niño, pues que no eran inventadas por mí, sino que Dios las mandaba para nuestro hogar. Y pues comparto lo que decía, no me acuerdo el nombre, que digo que no utilizaba la varita. Bueno, mi niño también ya tiene 10 años. De pronto cuando era niño, más pequeñito, sí utilicé la varita, muy poco, no estoy muy de acuerdo, pero sí la utilicé. Pero siempre que lo hacía, orábamos antes, era mi forma y lo que me he instruido en los caminos de Dios. Entonces lo que hacíamos era que antes de corregirlo, yo hacía oración con él, haciéndole entender que no lo golpeaba, porque los niños escuchan muchas cosas. Entonces a mí me pasó un día que él me dijo, ¿por qué me maltratas?
porque había alguien en ese momento en mi casa y no estaba de acuerdo y entonces, ay, eso es un maltrato. Entonces el niño empezó como a manipular, me estás maltratando, entonces eh, yo le expliqué que Dios nos mandaba a corregir y lo expliqué con la Biblia en la mano, mostrándole el versículo donde era mi responsabilidad corregirlo y que yo no lo golpeaba por ira y bueno, siempre traté de no estar de mal genio, sino primero hacíamos oración, entonces cuando había que corregir y luego de eso, digamos que nunca, como hacíamos oración y le explicaba, nunca tuve el tema de que el niño salga corriendo ni nada, al contrario, él aceptaba la corrección. Y hoy en día pues no la utilizo, hago lo del libro Proverbios. Y en cuanto a los oficios de la casa, también le tengo oficios para él solo, pero también lo estoy enseñando al servicio. Entonces, por ejemplo, él dobla la ropa de todos, o sea, nosotros somos los dos nomás. Entonces, él dobla mi ropa y la de él. O sea, yo le estoy enseñando que no es solamente colaboración de que él, digamos, ponga el comedor y yo cocino, sino que hay momentos en que también servimos a los demás. Entonces, yo le pongo a él a que doble la ropa de los dos y la organice en su sitio. Y todo. Entonces le digo, amor, así como a mí me gusta servirte a ti, tú también sirves para los que estén en la casa. Es como una forma también de enseñarlo a no ser egoísta y el servicio que Dios nos manda al prójimo. Bueno, este era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Diana, muy amable. Bueno, y un último comentario que está aquí de Araceli. Somos considerados padres anticuados y antiguos porque le ponemos límites a nuestros hijos y buscamos que agraden a Dios y los corregimos con vara. Somos arcaicos o cavernícolas. Bueno, ahí está otra vez el tema de la vara. Pienso que ese es el tema como más recurrente y complejo de manejar y de adoptar para las familias, pero tengamos presente uno que también lo mencionó Carito y lo está diciendo acá Araceli, el agradar a Dios. Y precisamente Dios nos manda, así también Dios nos corrige a nosotros. Yo quiero, nos disciplina y nos corrige y quiero compartirles aquí lo siguiente. Hebreos 12 del 6 al 10. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufre. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos no disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, siempre con la palabra y el agradar a Dios es tener presente que Él nos ama, nos disciplina, nosotros amamos a nuestros hijos, los disciplinamos y sencillamente cuando sea necesario utilizamos esa vara. Vara y comunicación, pienso que es la clave y en el otro capítulo, en el siguiente capítulo lo vamos a trabajar. Bueno, yo pienso que ya son las 7:30. Les agradezco muchísimo, que Dios les bendiga por habernos acompañado hasta este momento, por habernos tenido paciencia por esos inconvenientes que se nos presentaron, pero bueno, Dios es bueno en todo tiempo y permitió pues que pudiéramos estar hasta este momento compartiendo de sus enseñanzas, aprendiendo todos. No las sabemos todas, pero aquí intentamos aprender y también compartir lo que hemos ido aprendiendo y valiosas esas participaciones, Vicky, Carito, Araceli, Maribel, Giselle, bueno, y Diana Carolina, todas esas participaciones, muchísimas gracias y pues vamos a cerrar en oración, ¿les parece? Sí, mi Dianita. Bueno, amado Padre Celestial y Rey Eterno, gracias Señor
por este tiempo, Señor, a pesar de las circunstancias, las situaciones que se presentaron, pero logramos finalmente conectarnos, Señor, y colocarnos como en sintonía con lo que tú tenías esta noche para enseñarnos. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones, por nuestros hogares, por nuestros esposos, esos preciosos sacerdotes del hogar, que son esa autoridad en nuestras casas, Señor. Gracias por nuestras vidas, como esa ayuda idónea y sumisas a nuestros esposos, y que podamos ser ese ejemplo para nuestros hijos, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hijitos, Señor. Sabemos que tú los tenías en mente desde antes de que estuvieran en nuestros vientres, Señor, y para cumplir un propósito y para hacer tu voluntad. Y te pedimos, Señor, te clamamos, Señor, por sabiduría y discernimiento para llevar a cabo nuestra tarea en el hogar, Señor, y que podamos compartir y aprender unas de otras familias, Señor, y que podamos estar en comunidad aprendiendo y sintonizados en lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Gracias por este espacio, Señor, por haber proveído de lo necesario para podernos comunicar y para poder aprender un poco de tu palabra, Dios, y de tus orientaciones y de tu guía. Padre Celestial, ponemos esta noche en tus manos, colocamos nuestro descanso, nuestra noche, y te pedimos, Señor amado, que nos acompañes en el resto de semana y que seas tú nuestra luz en todo momento, que vayas delante de nosotros y cuidando nuestras espaldas, Señor, y que nos puedas guiar a través de tu Espíritu Santo, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre precioso de nuestro amado Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo te hemos orado, Señor, y a ti entregamos esta noche y estas familias y cada una de nuestras familias y nuestros hogares. Amén, amén y amén. Amén, Dianita. Muchas gracias. Muchas gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias, amén.